Bienvenidos a Gestionemos, todo sobre talento humano. el podcast de Alfa Psicología. Somos Diana Villegas Y Miguel Úsuga. y en este espacio conocerás herramientas, métodos, novedades. Y todo lo que necesitas para la gestión estratégica del talento humano. Hola a todos, un cordial saludo. Bienvenidos a este nuevo episodio de Gestionemos, el podcast de Alfa Psicología enfocado a la gestión humana de las empresas. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y un invitado muy especial. Vamos a hablar hoy de finanzas personales y para ello nos acompaña Daniel Rendón, quien es contador, especialista en finanzas y consultor financiero. Daniel, hola, ¿cómo estás? Un feliz día para todos, un muy feliz día Diana y Miguel. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por poder participar y aportar un poquito a las personas que nos quieran escuchar. Daniel, muchas gracias por aceptar la invitación y pues primero que todo quisiera que nos contaras un poquito, tú como consultor financiero, ¿a qué te dedicas? Soy un apasionado de las finanzas, ejerzo también como contador público, sin embargo de contador ahora solamente me queda el título porque me di cuenta que el mundo de las finanzas abarca unas necesidades más grandes no solo en lo personal, sino también para las mismas empresas. Y obviamente en el desenvolvimiento profesional, pues encontré a través o en este lado de la rama de la economía un fruto o una productividad enorme. Perfecto. Bueno, Daniel, empecemos con la pregunta obvia. ¿Por qué tenemos que hablar de finanzas personales? Uno se encuentra a veces que la gente no comprende muy bien qué es esto de finanzas personales y hay en el imaginario la creencia de que hablar de finanzas es un tema exclusivo de contadores, es un tema exclusivo de especialistas, es un tema que solo compete a las empresas. ¿Qué es eso de las finanzas personales y por qué tenemos que hablar de ello? Claro, porque es muy importante esa pregunta, porque parte de lo que somos como personas, parte de nuestra formación y de todo el camino de la vida, siempre debe haber un grado de conciencia en todas las acciones que tomamos. Y para las finanzas, pues uno también tiene que ser consciente. Me explico. En cada decisión que tomamos y en el sistema en el que nosotros vivimos, siempre va a estar inmerso una decisión monetaria o una decisión de capital. Entonces, todo debe ir a razón de que siempre debemos de ser conscientes. Es decir, y lo pongo en el plano, ya en el plano terrenal y en la práctica. La fórmula sencilla es ser proporcional entre los ingresos y versus lo que me gasto. A partir de ahí, esa es la razón normal para nosotros ser conscientes. Y con base en eso es que todos debemos hablar de finanzas. Y a partir de ahí es que yo, obviamente como empoderado de asesorar y de consultar empresas y personas, es donde yo digo que nos tenemos que estructurar, pero antes de estructurarnos financieramente debemos de ser conscientes entre lo que nos ganamos y los que nos gastamos. Por eso es tan importante hablar de finanzas personales. Finalmente estamos en un contexto económico, o sea, estamos atravesados por la economía también, eso es lo que te entiendo, y tu invitación es a que seamos conscientes de esta realidad que también hace parte de nuestra vida. Así es, Miguel. Y no solamente eso, sino que también como ser por naturalidad queremos progresar, queremos avanzar, queremos ver mayor estabilidad emocional, mayor estabilidad económica, queremos ver a nuestra familia crecer, ver que están tranquilos con sus finanzas, con su dinero y tomar cualquier tipo de decisión económica o financiera o cualquier ideal que tengamos, vuelvo y repito, siempre va a estar ligado a un tema monetario. Y a partir de allí es donde las personas a veces deben adquirir o créditos o cualquier sistema de financiación o apalancamiento que les permita precisamente tener todo eso que desean. Y a partir de ahí es donde uno puede entrar como consultor o donde uno puede dar unos tips o puede dar unas herramientas que le permitan a las personas pues desde saber cómo administrar su dinero hasta cómo saber financiarse, en qué momento de la vida financiarse o si los proyectos que tienen a cabo son viables para hacerlo. La dimensión económica del ser humano es innegable, es decir,
Nuestra vida cotidiana tiene que ver, directa o indirectamente, con la economía. Por lo anterior, Daniel nos invita a ser muy conscientes de dicha dimensión, a tomar las riendas de nuestra situación económica y a utilizar dicho conocimiento de manera inteligente para el logro de nuestras metas. No sé si de pronto con eso último que nos estás explicando, nos respondes una pregunta que teníamos y es, ¿por qué las áreas de gestión humana de las empresas deben hablarle a sus colaboradores de finanzas personales? Claro que sí, Diana, y muy interesante esa pregunta, porque ahí me voy a enfocar un poco en el ser. ¿En qué sentido? En el sentido de la conciencia, en el sentido que una persona, si sabe que quiere ser feliz o digamos que espera ser feliz o por lo menos tener esa embiosis en toda su cadena, es decir, una persona que en su momento dice que es feliz en el trabajo, es feliz con su familia, es feliz con su, no sé, con su estado físico, pero no tiene dinero o dice que gana muy poco, es una persona que, digamos, no, en su conjunto no contempla por lo menos, o por lo menos está obviando esa parte económica que de una u otra manera es quien le da también esa parte de la estabilidad. Así que a partir de ahí es donde se liga o digamos como que se une esa pregunta. Una persona o un colaborador, un trabajador, siempre tiene que estar al tanto o por lo menos tener el conocimiento suficiente para saber hasta dónde o saber qué hacer con su dinero. Por eso es tan importante que los departamentos de gestión humana y de desarrollo organizacional lideren este tipo de temas, en donde les enseñen o le den las herramientas, o por lo menos busquen este tipo de canales en donde les muestren a sus colaboradores o a todos sus equipos de trabajo realmente cómo se debería de manejar el dinero. Porque hay fórmulas, hay formas o hay estrategias para todo el mundo que les pueden permitir estructurarse y administrar correctamente su dinero. Hay otra creencia común, Daniel, y es que este tema de finanzas personales es muy complejo. ¿Es eso cierto? No, la verdad, Miguel, no es cierto, no me parece cierto. Me parece que de pronto el ejercicio más difícil que tenemos como personas es confrontarnos a nosotros mismos. Y la situación en cuanto al dinero, creo yo que en la generalidad se vuelve complejo, es porque a veces nos hacemos los ciegos porque gastamos más de lo que ganamos, o simplemente no tenemos el control suficiente de nuestras emociones o de nuestro bolsillo para disponer de los recursos con los que contamos. Entonces, creo que es más el tener la capacidad de vos poder afirmar y decir de cuando comience a administrar mi dinero, me va a sobrar dinero, o decir que administrar el dinero antes me va a liberar, porque la libertad en cuanto al dinero siempre va a ser posible, siempre y cuando tú tengas la capacidad de controlarlo. Entonces, en ese sentido, es donde yo te digo que es difícil el tema financiero, no, es simplemente estar bien informado, pero en cuanto a la administración del dinero, creo que más que el conocimiento es más confrontarse a uno mismo de saber hasta dónde es capaz de gastar o de invertir o de ahorrar o de generar o de asumir compromisos. Daniel, en relación a esto que te pregunta Miguel, yo también tengo una pregunta sobre otro mito que escuchamos comúnmente y es que hablar de finanzas es solo para los ricos. No, la verdad, la administración del dinero, la administración de tus finanzas nunca va a estar destinado para la gente con alto poder adquisitivo o personas ricas como le decimos comúnmente. ¿Por qué? Porque el concepto básico desde la economía siempre va a ser que una persona es pobre cuando no genera ingresos. Entonces, todos nuestros equipos de trabajo, todos nuestros colaboradores siempre van a ser personas que no van a estar dentro de ese rango de pobreza porque sencillamente generan o están invirtiendo su tiempo en contraprestación de dinero.
Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que saber hacer? Cómo realmente administrar ese dinero. Y que si somos generadores de ingresos, lo que tenemos que saber hacer es dominar esos beneficios o aprender a administrarlos. Una vez aprendemos a manejar el dinero y hacemos un buen manejo de finanzas personales, ¿qué podemos obtener? Perfecto. Creo que esa es una de las preguntas más propositivas y de las que más me gusta escuchar cuando yo asesoro a una persona. Porque más que el saber qué es lo que pasa cuando le tenemos miedo a confrontarnos con nuestro dinero o administrando nuestro dinero, es saber qué voy a hacer al respecto. Y ante eso, uno lo que puede hacer, o yo desde mi punto de vista, lo que trato de liderar es que hoy en día realmente es el mejor momento para uno estructurarse. ¿Y cómo? Identificando y planeando mis objetivos. Es decir, identificar y saber cuál es toda nuestra estructura de gastos fijos y planear realmente qué es lo que deseo para mi vida, sea en el corto, en el mediano o en el largo plazo. Y así voy a poder estimar si estoy en capacidad de asumir esos costos de esos nuevos compromisos o de esos deseos, o saber si definitivamente tengo que renunciar a algunos gastos fijos. Y a partir de ahí, ejecutar un plan de acción. Es muy importante establecer los objetivos claros que deseamos conseguir con una adecuada administración de nuestras finanzas personales. Además de ser un gran motivante, nos permite establecer con mayor claridad un plan de acción. Listo, Daniel, ya como con esta información, ahora sí, manos a la obra. ¿Qué píldoras, qué recomendaciones le podemos dar a nuestros oyentes sobre el manejo de finanzas personales? Claro que sí, Diana. Ante ese plan de acción que les acababa precisamente de mencionar, es muy interesante porque yo a ustedes les puedo decir, uno, desde la administración de los hábitos y dos, desde tips de ahorros o de consumo que pasan hoy en día y que es muy recurrente. Así que un plan de acción para administrar el dinero podría ser tranquilamente coger todos tus ingresos y yo darte estos 5 tips que los puedes aplicar tranquilamente para poder administrar el dinero, que son destinar un 20% de tus ingresos en una inversión para ti, es decir, en desarrollo personal, en desarrollo académico, en formación, en inversión. Tenemos hoy en día una cultura muy fit en nuestra comunidad, entonces parte de eso es una inversión para uno. Tenemos centros de acondicionamiento, tenemos gimnasios y varios espacios sobre los cuales nosotros pagamos un dinero o una cuota mensual para poder acceder a estos espacios en donde realmente vemos un tema de estabilidad, o un tema de salud física. Entonces ese tipo de inversiones personales son muy buenas y es donde yo digo que el 20% de los ingresos deberíamos destinarlo para ello. Dos, coger un 10% para el ahorro, sea en el largo, en el mediano o en el mediano, corto o largo plazo. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos claridad en qué es lo que queremos en el corto, mediano o largo plazo dentro de nuestros objetivos, sea un viaje, sea adquirir un televisor, adquirir un vehículo, un celular nuevo, cuando no tenemos claridad en eso, es mejor tener un ahorro precisamente para mitigar esas cosas. Y no solamente para los deseos, sino también porque nadie está exento de una mala racha o de una mala situación en la cual pues tengamos que hacer uso de dinero y a veces no contamos con él. El tip número 3, el 55% de nuestros ingresos es donde yo te digo a vos, es destinarlo para las necesidades básicas. Es decir, si pagas una cuota de crédito hipotecario, si pagas un arriendo, tus servicios públicos, tu plan de datos del celular, el internet de tu casa, toda la conectividad de tu hogar, todas las necesidades básicas que necesitas, la alimentación, el transporte, el transporte público si no usas vehículo o movilización, todos esos rubros, todos esos gastos que son básicos para tu subsistencia mensual. Mucho ojo que estos tips te los estoy dando para la administración de tus ingresos de manera mensual. 4. Destinar un 10% para el ocio.
Creo que las generaciones nuevas, creería yo que ya todas las generaciones, sabemos o somos muy conscientes que trabajamos también para disfrutar. Anteriormente creo que era un poco más difícil identificar eso porque estábamos más enfocados en un tema de producción. Sin embargo, creo que ahora también somos muy conscientes en que realmente trabajamos, independientemente que sea como un colaborador o que sea como un independiente o que tengamos nuestra propia empresa. Sabemos que todo lo que enfocamos o todo lo que nos esforzamos también debe haber una parte para disfrutarla. Y 5, ya es un tema personal que yo siempre trato de liderar o que las personas lo tengan en cuenta, porque soy un abanderado en decir que uno recibe en la medida que da. Así que el 5% de tus ingresos, yo te digo de una manera muy humilde que lo destines siempre para darle a una persona o a un grupo familiar que tenga alguna necesidad. Si mis padres tienen necesidades, si sé de un amigo que tiene necesidades, si tengo un conocido o el conocido de un conocido que tiene alguna necesidad, por favor, aprovechemos y estamos generando ingresos, y más que todo en estos tiempos, si conocemos a alguien, démoslo, que estoy seguro que eso en algún punto y en algún momento de nuestra vida siempre se nos va a devolver. Una distribución consciente y detallada de los egresos nos ayuda a tener un mayor control y claridad sobre el destino de nuestro dinero. Adicionalmente, nos permite dedicar algún dinero para el entretenimiento, sin sentir culpa ni afectar nuestras finanzas. Y por otro lado, tips de consumos sobre los cuales podemos tener o podemos ser muy estratégicos que nos pueden ayudar. Como por ejemplo, cuando tenemos un crédito hipotecario, uno de nuestros mejores ahorros, si no es que el mejor ahorro, es poder terminar esa deuda. Tengamos siempre presente que cuando tenemos un crédito hipotecario, estos créditos siempre están diferidos a una cantidad de años sobre los cuales pareciera interminable pagarlo. Pero si yo quiero ahorrar un dinero precisamente porque uno nunca puede prever una mala racha, si tengo un crédito hipotecario, tu mejor ahorro siempre va a ser abonar a este tipo de deuda. ¿Por qué? Porque así vas a mitigar de una manera más rápida el tiempo en el que cumples la obligación y también la cantidad de intereses a pagar. Entonces, por ejemplo, para el consumo en las tarjetas de crédito, mirar muy bien y realmente ser muy conscientes, así como debemos de ser muy conscientes entre lo que ganamos y lo que gastamos. El consumo con tarjetas de crédito deben de tener un uso específico y siempre debe estar en pro de ahorrar costos o atender emergencias. Me explico. Las tarjetas de crédito siempre van a ser un aliado siempre y cuando las sepas utilizar. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, en mi caso, yo tengo un convenio de una tarjeta de crédito con una estación o una marca de gasolina en particular que me genera un ahorro del 20% en el tanqueo. Para eso, esa tarjeta de crédito única y exclusivamente la voy a usar. O en el caso tal de que mi grupo familiar padezca una enfermedad y yo no tengo un ahorro, pues voy a disponer de ella. En ese tipo de cosas, o son algunos de los tips de consumos en los cuales de mi parte les puedo decir que sé que les pueden ayudar enormemente. Me parece muy interesante uno de los tips que nos comentas, porque a veces la gente te dice, yo no puedo ahorrar porque tengo muchos gastos, o yo no puedo ahorrar porque estoy pagando el crédito de la casa y eso ya es mucha plata. ¿Cómo voy a ahorrar si no me queda plata? Y la visión que nos compartes el día de hoy es que eso es un ahorro. Así es. Ahí hay que explicar, y tenemos que hacer un paréntesis porque tenemos que explicar dos cosas. Una es, siempre la mejor opción es ahorrar, porque nadie está exento de una mala situación. Sin embargo, cuando tenemos, y hago la excepción y por eso hago el paréntesis, sin embargo, las personas que en este momento tengan un crédito hipotecario, mi recomendación, mi sugerencia, de una manera muy humilde, es decirle, su mejor ahorro siempre va a estar destinado a poder acabar ese compromiso o ese crédito hipotecario lo más pronto posible. Ese siempre será su ahorro, solo en esa condición, para las personas que tienen crédito hipotecario.
Para el resto de personas, la mejor opción, que no tienen crédito hipotecario, sí, la mejor opción es ahorrar dinero, sea físico o electrónico. Listo. Tenemos una distribución en cuanto a los ingresos, entonces estamos hablando un 20% para inversión, 10% para ahorro, 55% dirigido a las necesidades básicas, 10% ocio y 5% algún tipo de ayuda o donación. Esto es en un escenario, llamémoslo, normal. ¿Qué sucede con estas distribuciones cuando entramos en un periodo de crisis? No sé, lo que está pasando, que muchas personas están trabajando desde casa con una disminución en su salario, algo afectó los ingresos familiares, alguien del núcleo familiar quedó sin empleo, bueno, alguna situación de crisis. ¿Qué hacer con esta distribución en esas situaciones? Perfecto, eso es una muy buena pregunta por el contexto actual, porque nadie está exento de malas situaciones, porque siempre tenemos que estar preparados para una situación en la que nos toque atender única y exclusivamente lo básico. Y con esto último que afirmo es precisamente la respuesta a lo que preguntas. En los tips o en el plan de acción, con estos hábitos con los que les decía que uno puede administrar bien los recursos, lo que uno debe de liderar o lo que uno debe darle prioridad es precisamente a las necesidades básicas. ¿En qué sentido? En que si yo veo una reducción en mis ingresos, pues solamente voy a poder atender las necesidades básicas. Y lo primero que yo haría es, uno es los dos tips que les di, que fue el tema de ocio y el tema de regalar, pues obviamente o automáticamente se cancelarían. Porque si yo veo una disminución, pues obviamente tengo que, obviamente, preocuparme por mí. Porque para yo estar bien, pues ahí sí puedo estar bien con los demás. Y de la misma manera pasa con el dinero. Si yo no estoy viendo el mismo flujo de dinero, pues primero tengo que darle prioridad a mis necesidades. Entonces temas como ocio, como regalar a otras personas, como el ahorrar. Muchas veces de pronto, cuando tenemos situaciones adversas y solamente podemos atender las necesidades básicas, muchas veces tenemos que echar mano de eso que tenemos ahorrado si es que lo hacemos. Y obviamente pues ver hasta dónde puedo renunciar en las inversiones que hago a modo personal, que era el 20% de uno de los primeros tips, el primer tip, precisamente para poder atender lo básico. Esa sería como la respuesta como más sensata que uno como financiero le podría dar a una persona. Daniel, yo siempre he tenido las inquietudes. Tú nos planteas estos tips muy organizados, muy estructurados, información muy clara. Entonces, tengo la sensación de que realmente el manejo de finanzas personales es sencillo, es seguir unos tips muy básicos, ser muy organizados. Entonces, me genera la duda de por qué tenemos una población, por lo menos en Colombia, que tiene tantas dificultades para hacer el manejo de sus finanzas personales. ¿Qué pasa con nuestra educación? Yo creo que acá parte un tema muy importante y es precisamente el tema de educación financiera. La educación financiera, para mí, para Daniel Rendón, debería de ser un pilar fundamental en la educación básica, primaria, secundaria y universitaria o técnica, en cualquier tipo de formación educativa que esté dentro del desarrollo de las personas. ¿Por qué? Porque no nos confrontamos, porque nos da miedo mirar realmente qué es lo que tenemos en nuestro bolsillo, porque no tenemos la capacidad de ser conscientes o de transformarnos. Entonces, con eso que dices, nos llenamos es con una serie de afirmaciones sobre las cuales lo único que hacen es infundar miedo. Afirmaciones como ¿cuáles? Es que gano muy poco. Afirmaciones como con lo que gano no hay suficiente dinero para administrar, o es que simplemente si yo me pongo a administrar, en el momento que yo me pongo a administrar el dinero, me termino con restricción de libertad. Y antes pasa es todo lo contrario. Cuando yo soy consciente y cuando yo realmente confronto las necesidades y le doy prioridad a que voy a gastar en la medida de lo que voy a ganar, ahí es cuando me vuelvo una persona con beneficios. Ahí es cuando voy a entrar a dominar el
el control emocional sobre los gastos. Los gastos hormiga hoy en día realmente son lo que nos come las finanzas como personas. Los gastos hormiga son aquellos pequeños gastos que realizamos a diario, que no son realmente necesarios y que hacemos casi de manera inconsciente. Suelen ser compras emocionales y le prestamos muy poca atención por ser pequeños, pero a mediano y largo plazo resultan ser verdaderamente perjudiciales para nuestras finanzas. Y lo digo porque es que nos aplica para todos. A mí me ha pasado, muchas veces caemos en el poder de la emoción y terminamos utilizando la tarjeta de crédito para gastos innecesarios, o terminamos o vemos un billete adicional y terminamos usando este recurso para cosas o generamos una necesidad automática cuando realmente no la tenemos. Y todos esos baches se generan simplemente porque no tenemos una educación básica al respecto. Así como nos educaron para saber que tenemos que desayunar, almorzar y comer, o saber que que nos tenemos que bañar una vez al día, de la misma manera tenemos que saber que si yo no tengo dinero por lo que yo trabajo o por lo que yo genero, pues no tengo que salir a la calle a gastarme lo que precisamente no tengo. ¿Y eso desde dónde parte? Desde la misma educación. Así que este tipo de asesorías o consultorías que yo ofrezco simplemente están enfocados precisamente a educar a la persona, a dar hábitos. Por eso se llama plan de acción de hábitos, porque es generar un hábito, sea pequeño, grande, ojalá fuera desde pequeño. Sería ideal que esto fuera desde pequeño, precisamente para que las personas tengan en su chip o en su estructura ya una formación de saber qué hacer con sus recursos. Me parece muy importante ese enfoque en la educación básica que le das, porque yo creo que indiferente de si tú vas a ser a futuro una persona técnica, si vas a ser un profesional, si vas a ser psicólogo, abogado, contador, médico, algo que todos van a tener que hacer es manejar su dinero, administrar su propio dinero, independiente de la profesión u oficio que escojan o a la que se dediquen. Todos vamos a tener que manejar dinero, o sea, es transversal a cualquier profesión, a cualquier oficio. Así es, Miguel, totalmente de acuerdo. El tema de administración de las finanzas, de la administración del dinero, no está exento a nada, ni a nadie, ni a la misma persona que que no genera ingresos, porque de una u otra manera tiene que ver la necesidad de en qué momento los debe de generar. Entonces es un tema de educación básica sobre la cual las personas deben ser sumamente conscientes que tienen que aprender a administrar el dinero. O sea, ahí comparto totalmente tu afirmación porque esto no tiene, digamos, como que segmentación alguna según tu formación. Daniel, te agradecemos muchísimo haber aceptado la invitación. Me gustaría que le compartieras a los oyentes, en caso de que estén interesados en esta consultoría financiera, cómo te pueden contactar o cómo te pueden encontrar. Perfecto, chicos, muchas gracias a ustedes, muchísimas gracias por permitirme este espacio para brindar información que sé que es muy valiosa para las personas que en este momento, digamos, como que tienen dificultades o que, digamos, no tienen la asertividad para saber qué hacer con sus recursos. Y claro, me pueden encontrar en Instagram como @quegallolasfinanzas, donde con el mayor de los gustos pueden acceder ofreciendo consultoría a empresas y a personas, formación y cultura financiera, todo lo que necesiten a raíz de la administración del dinero para las personas, del capital de trabajo que es tan importante para las empresas. Con el mayor de los gustos, acá las puertas están abiertas para ser escuchados y para atender sus inquietudes. Perfecto. Qué gallo las finanzas. Daniel, muchas gracias. Ha sido todo un gusto y hemos disfrutado muchísimo el tema y hemos aprendido muchísimo. Muchas gracias y un feliz día. Chicos, muchísimas gracias a ustedes y un feliz día. Que estén muy bien. Gracias por acompañarnos en este episodio de Gestionemos, todo sobre talento humano, el podcast de Alfa Psicología.
Conoce todas las soluciones que tenemos para tu empresa o negocio en nuestro sitio web www.alfapsicología.com. Nos vemos en el próximo episodio.